Venimos hablando en los últimos domingos de nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Nuestra responsabilidad sobre Argentina. Y espero que haya quedado claro que esta es una responsabilidad que no la tenemos hace poquito, sino que es una responsabilidad que se nos asignó desde la misma creación. O sea, antes de que nazcas, ya tenías esta responsabilidad. Si por alguna razón no hubieses nacido, cosa que gracias a Dios terminó sucediendo, ¿sí? Y naciste, la responsabilidad te hubiese sido asignada de todas formas, porque en los planes de Dios no estaba solamente crearte para que andes por ahí dando vueltas en el mundo sin nada para hacer, sino que te creó pensando en algo específico que hagas. Y lo que Dios quiere que hagamos tiene que ver con esa responsabilidad de cuidado sobre lo que Él puso a nuestro alrededor. De hecho, no solamente que se nos asignó una responsabilidad, sino que nosotros, al ir entendiéndolo, inclusive establecimos un pacto. ¿Se acuerdan que venimos hace 3 o 4 semanas con un pacto? Se va a cumplir un mes ya, porque fue para el cumpleaños de la iglesia, que hablamos de un pacto que tenemos con Dios. ¿Sí? ¿Tenemos el pacto por ahí? ¿Sí? ¿Lo quieren recordar un momentito? ¿Se animan a leerlo conmigo? ¿Sí? Así lo seguimos refrescando. Vamos a ver. Somos Iglesia El Camino, una congregación llamada a vivir en la luz de Dios, dispuesta a madurar hasta la estatura de la plenitud de Cristo, disponible para conducir a la libertad a todo aquel que lo necesite. Hoy hacemos pacto con nuestro Padre Celestial de andar conforme a sus planes para nosotros, los cuales son siempre buenos y nos conducen al extendimiento de su reino debajo de nuestros pies. Declaramos que los años que vienen nos conducirán a un pleno gobierno de la tierra en la cual Dios nos ha establecido según su propósito cuando fuimos creados. Amén. Entonces, hablar de una responsabilidad sobre la tierra en la que estamos a veces nos asusta, ¿sí? Nos asusta por el tamaño de la responsabilidad. Por eso algunos simplemente dicen, no, yo nunca sería político, por ejemplo. Nunca me involucraría en un cargo de gobierno. Bueno, pero no estamos hablando exactamente de un cargo que alguien te pueda dar, ¿no? Sino que estamos hablando de una actitud con la cual vivimos todo el tiempo. Una actitud de gobernar a favor del reino de Dios todo lo que está a nuestro alrededor. Y como decíamos el miércoles en la reunión, poner todo otra vez en orden, ¿sí? Si quieren entender más esto, miren el video del miércoles pasado. Pero esa es la responsabilidad que nos toca y a veces nos asusta. O a veces simplemente decimos que, bueno, la verdad es que yo no me puedo comprometer en esto, porque tengo tantos problemas, tengo tantas situaciones que arrastro desde el pasado. Apenas puedo con lo mío, menos me va a interesar solucionar los problemas a mi alrededor. Esta semana, en mi tiempo devocional, me crucé con un par de pasajes y quiero compartirte algunas cosas que encontré ahí acerca de esto, ¿no? De cumplir nuestra responsabilidad, de cumplir nuestro propósito y de lo que sucede cuando nosotros nos abocamos a cumplir el propósito de Dios. De hecho, el título del mensaje de hoy es: nuestro propósito viene con sanidad y plenitud. Les adelanto el final, que cuando cumplimos con nuestro propósito, nuestro corazón va siendo sanado. Pero déjenme que se lo explique a través de estos textos. El primero de estos pasajes está en Génesis capítulo 41. Quiero leerles breves párrafos de la vida de José. La mayoría de nosotros conocemos algo o bastante de la vida de José.
aquel que llegó a ser gobernador de Egipto, ¿no es cierto? Aquel joven hebreo que llegó a ser gobernador de Egipto. Quiero leerles solamente unos breves párrafos porque nos llevaría mucho tiempo leer toda la historia, pero la verdad es que si queremos meternos en esto de ser responsables y de cumplir nuestro propósito, sería muy bueno que estudiemos la vida de José, ¿sí? Y de cómo él llegó a gobernar todo lo que estaba debajo de sus pies e inclusive bendecir a su familia con esto. Génesis capítulo 41, versículos 37 al 47. Génesis 41, del 37 al 47. Ustedes se acuerdan que José estaba preso, ¿no es cierto? Estaba esclavo en la cárcel y como que se habían olvidado de él. Y en un momento el faraón tiene un sueño muy extraño que le llama mucho la atención, ¿sí? Le quitó la paz. Y entonces él suponía de que ese sueño tenía una interpretación. Empezó a preguntar a los que estaban a su servicio y nadie lo pudo interpretar hasta que alguien se acordó de que había un joven en la cárcel que acostumbraba interpretar sueños. Y entonces le presenta a José, ¿sí? Y lo que viene ahora es después de que José le interpretara el sueño a Faraón. Entonces Faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podemos encontrar una persona así en quien reposa el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá sus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Safenat Panea. Además le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Déjenme que les lea el otro pasaje y después avanzo sobre el mensaje. Otra vez en Génesis, pero capítulo 47. Génesis 47, versículos 20 al 22. Dice que José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios, obligados por el hambre, le vendieron todos sus terrenos. Sí, se dan cuenta que entre el 41 y el 47 ya llegó esa época que estaba anunciada de mucho hambre. O sea, ya habían pasado los 7 años de las vacas gordas del sueño de Faraón, donde ellos pudieron acumular, juntar, reservar. Y ahora ya estamos en la época en que había hambre, mucha hambre, tanta hambre que aún los egipcios tenían que vender sus propiedades para poder tener comida. Ahí estamos. Entonces José compró para el faraón las tierras de Egipto. Claro, Faraón tenía todo el almacén lleno, así que podía darse el lujo de comprar las tierras y entregar mercadería, ¿no es cierto? Fue así como todo el país llegó a ser propiedad del faraón. Y todos en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes. Estos no tuvieron que vender sus terrenos
porque recibían una ración de alimento de parte del faraón. Metámonos un poco en la escena, en el contexto de la historia. Ustedes ya saben que José fue un joven que desde chiquito tenía visiones, tenía sueños, ¿sí? Pero casi al mismo tiempo que los sueños y las visiones, comenzó también a llegar la oposición. Claro, lo que pasa es que José era muy buen soñador, pero no era buen contador de sueños, ¿sí? Entonces la forma en que él contaba los sueños sonaba como pedante, como agrandado, y aún como mentiroso a veces. Así que la oposición la sintió casi inmediatamente, o sea, empezó a recibir visiones de Dios. Nosotros hoy sabemos que realmente eran visiones de Dios, pero al mismo tiempo empezó la oposición, empezó la incomprensión, empezó la envidia. Y la envidia no solamente de la gente que le rodeaba, sino aún de los miembros de su familia. O sea, a él le costó muy caro ser un soñador. Le costó muy caro. Y entonces en una temporada, en un momento de su vida, comenzó una temporada de descensos. Una temporada de descensos, sobre todo cuando los hermanos un día no lo aguantaban más, y decidieron deshacerse de él. Y lo tiraron en una fosa, una cisterna, y después se lo vendieron a un grupo de mercaderes que pasaban por ahí, y ahí fue cuando se los llevan para Egipto, ¿no? Así que comenzó toda una época de descenso, porque termina primero capturado por sus hermanos, luego vendido a los mercaderes, después esclavo en Egipto de Faraón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto, creo que por algunas cosas que se pueden leer a lo largo de la historia que no vamos a ver ahora, creo que como que a José le entró un tiempo profundo de duda, ¿no? Como quizás nos pueda pasar a nosotros en algún momento, ¿no? Que hemos recibido una palabra de Dios, quizá un sueño, quizá una visión, o alguien nos profetizó algo, o simplemente lo leímos en la palabra. Pero claro, vemos que en realidad, en vez de cumplirse lo que se nos dijo, empieza una época de descensos, y cada vez parece que nos apartáramos más de la posibilidad de que se cumpla lo que se dijo de nuestra vida. Entonces José entró en un tiempo de duda de ese sueño, un tiempo de duda de él mismo, un tiempo de duda quizá aún de Dios, ¿no es cierto? Porque la realidad que le rodeaba no coincidía con lo que él esperaba. No sé cuántos pueden entender eso. ¿Cuántos de ustedes han esperado algo, pero la realidad no coincide con lo que ustedes esperan? ¿Les ha pasado? ¿Cuánto le ha pasado? Bien. Me gusta que se sientan identificados con José, porque esa es la idea. Que veamos lo que le pasó a José, porque también nos puede pasar a nosotros. Entonces, yo creo que él llegó hasta en un momento a pensar que todo era producto de su imaginación, ¿sí? No sé cuántos de ustedes se acuerdan, hace un buen tiempo atrás, prediqué un mensaje que tenía que ver con que si después de escuchar una palabra, en un breve lapso no vemos el cumplimiento, entra en juego en nosotros lo que se llama imaginación, ¿sí? Es decir, si escucho algo y en poco tiempo no veo lo que se supone que escuché, mi imaginación comienza a llenar mis pensamientos y empiezo a imaginarme lo que escuché. Creo que hasta eso le pudo haber pasado a José. Quizá él empezó a imaginarse algo muy diferente a lo que Dios tenía planeado con él. Era evidente que había un ataque contra él. Y yo creo que el ataque era porque el infierno ya había descubierto que José tenía un propósito. Yo creo que el infierno, a diferencia de los hermanos de José, habían tomado muy en serio aquel sueño de que él iba a ser gobernador. Saben, me parece que el infierno muchas veces toma más en serio que nosotros lo que Dios dice. De hecho, el infierno sabe bien que Dios no miente.
Nosotros somos los que a veces pensamos que, bueno, a lo mejor, bueno, no queremos decir que Dios miente, ¿no? Pero decimos, bueno, pero a lo mejor no fue Dios. El infierno sabe que sí fue Dios. El infierno sabe que sobre tu vida hay un propósito. El infierno sabía que había un propósito sobre la vida de José, y por eso es que se interpuso tantas veces para hacer que José pierda en primer lugar su fidelidad, pierda la fe, pierda la esperanza y se transforme en una persona estéril espiritualmente hablando. Porque ¿quién es el estéril espiritualmente hablando? Aquel que dejó de creer. El que deja de creer no tiene con qué producir. ¿Sí? El que deja de creer no tiene con qué producir. Entonces, cuando no crees, no podés producir. Sos un estéril. Iba a decir histérico, pero es también. Pero sos un estéril. ¿Se entiende? Entonces, el infierno había descubierto que había un propósito en la vida de José e intentaba que él sea estéril, que nunca llegue al cumplimiento de ese propósito. ¿Y por qué lo remarco tanto? Porque probablemente es lo que te está pasando. El infierno le cree a Dios quizá más de lo que vos le creíste al Señor, y sabe bien que sobre tu vida hay un propósito. Definitivamente, esto que estoy diciendo no es para algunos, esto es para todos, porque todos los que han creído en Cristo tienen un propósito marcado y determinado para su vida. El infierno lo sabe y probablemente hace rato que viene intentando frenarte. Hoy quiero que te des cuenta de eso, ¿sí? El objetivo de ese ataque era bien claro. Hasta inclusive hubo un tiempo en que, cuando leemos la historia de José, vemos que todos se servían de él, pero él nunca recibía nada, o por lo menos no lo que esperaba, ¿no? Quizás hasta en ese momento has entrado alguna vez, que todos se aprovechan de vos, pero vos no recibís lo que estás esperando recibir. Entonces ahí fue que, releyendo estos dos pasajes y algunos otros de la historia de José, es que me parece que hay dos cosas fundamentales en esto que hoy le estoy compartiendo. En realidad la vida de José está llena de enseñanzas, pero dos, nada más que dos, quiero compartir con ustedes esta noche. Y la primera tiene que ver con un de repente sobre la vida de José. Porque luego de ese complicado peregrinaje, José es utilizado por Dios para interpretar un sueño de Faraón, y de repente su vida cambia, pero literalmente. De repente, o sea, estaba a la mañana en la cárcel, a la tarde lo sacaron y a la noche ya estaba bañadito para sentarse en el trono. Así de repente. Cuando uno lee esos párrafos previos a todo esto, allí en la historia, sobre todo el capítulo 42, cuando dice que ya habían pasado 2 años desde la última vez que José pensó que lo podrían sacar de la cárcel. Hacía 2 años. En esos 2 años no sabemos qué pasó porque no se relata nada. Puede haber pasado de todo con las expectativas de José. Así que él estaba viviendo un día más de esos 2 años y un día lo mandan llamar. Probablemente él pensó, listo, llegó mi final. Ese llamado significa que ahora me van a liquidar del todo y ya está. Por fin se termina mi sufrimiento. Pero lo llamaron para que ese día se convierta en gobernador. De esclavo a gobernador en menos de un día. De esclavo a gobernador en menos de un día. Y la verdad es que su situación cambió literalmente y de repente. Todo cambió a partir de ahí. Fíjense, él era un esclavo en ese momento, despreciado, olvidado. Hasta su familia lo había olvidado, quizás no su papá, porque su papá seguía llorando por él, ¿no? Pero el resto ya lo habían olvidado, estaban festejando que ya no estaba ese pesado contador de sueños. De estar ahí, abandonado en el fondo de una cárcel, de pronto se transformó en el primer reformador agrario de la historia, ¿sí? El primer personaje del cual se registra que hizo una gran reforma agraria fue José. Y eso no solamente lo dice la Biblia, también lo dicen los libros de historia.
La primera reforma agraria de la cual se tiene escrito, ¿no es cierto? Ese fue José. Y José revirtió la situación de todo el país, está bien, lo hizo con algunas cosas que nosotros hoy criticamos, pero no vamos a entrar a ver si estaban bien o estaban mal. Pero la verdad es que José fue el inventor del impuesto a las rentas, por ejemplo. El inventor del impuesto a las ganancias probablemente también, porque él puso un porcentaje sobre lo que los egipcios ganaban, tenían que ese porcentaje dárselo al Estado. Y les aseguro que era alto. Me parece que era más alto que el que tenemos hoy. Y no estoy defendiendo lo de hoy. Solamente un comentario. De un impuesto que probablemente, si estuviese en manos de un hijo de Dios, podría llegar a funcionar bien. No sé. Pero José terminó siendo un hombre que aún es usado como ejemplo para algunas carreras del día de hoy, ¿no es cierto? José fue el autor de la teoría de la compensación, del modelo de compensación. Un modelo que dice que cuando en el Estado hay abundancia, el Estado guarda, pero cuando en la gente hay necesidad, el Estado invierte. Eso no existía en aquella época. Si en aquella época se daba la situación de que la población sufriera una crisis, por ejemplo, al Estado le importaba un bledo. El rey seguía con sus bolsillos llenos. Pero José instaló un nuevo modelo, donde les enseñó a los egipcios y a todos los países alrededor, y quizás hasta el día de hoy, ¿no?, a guardar cuando hay abundancia y a soltar cuando hay necesidad. Eso lo inventó José. A la mañana estaba tomando agua de un tarrito de aluminio. A la noche estaba creando un modelo de gobierno. Impresionante, ¿no? De repente, esos 13 años de esclavitud y encarcelamiento llegaron de repente a un abrupto final. Ahora José se daba cuenta que el valle de lágrimas fue simplemente un valle para formar su carácter. Porque claro, no solamente que había cambiado su situación económica, su situación social, porque ahora ya no era esclavo, era libre, sino que se dio cuenta que cambió él. O sea, no era el adolescente agrandado que simplemente le gustaba andar contando sueños por ahí y pararse por encima de los otros, mirarlo por encima de los hombros, sino que ahora, con toda humildad y sobre todo sabiduría y sin dejar de buscar a Dios, se sentó en un trono para gobernar una nación. Él había sido cambiado. Ahora se dio cuenta de que en realidad la mano de Dios siempre estuvo con él. Y de que aunque fueron años muy dolorosos de no entender, de desesperar, de hasta dudar e inclusive imaginar cosas que probablemente Dios nunca pensó, ahora José se daba cuenta que todo eso había sido para formarlo y ponerlo en una posición en la cual siempre quiso que esté, pero no podía llegar si seguía siendo un adolescente caprichoso. Entonces, es impresionante que me llamó mucho la atención, si bien lo había leído, ¿no?, en otras oportunidades, pero ese texto, ese versículo 38 del capítulo 41, cuando Faraón parece, yo me imagino la escena, ¿no? Faraón termina de escuchar la interpretación de José y se da vuelta a todos los que antes habían tratado de interpretar su sueño, su séquito ahí, sus ayudantes, sus asesores, se da vuelta y le dice: ¿pero vamos a encontrar a otro más sabio que este? Y saben que cuando leí eso, lo único que pude hacer es parar un ratito y orar y decir: Señor, que en las intendencias, que en las casas de gobierno, que en la casa del presidente de nuestra nación se empiece a escuchar esta frase, y que los que están en eminencia empiecen a decir: ¿acaso vamos a encontrar a alguien mejor que este? ¿Cuántos quieren que eso suceda? Amén. Yo quiero que eso suceda. Por eso le dije el domingo pasado, tenemos que preparar una generación que tenga esas características. Y empezamos con los adolescentes este fin de semana. Y vamos a seguir todo el 2016 con un programa que tenemos para formarlos en esos futuros gobernantes,
No sé si gobernantes en la casa de gobierno, pero sí gobernantes de la tierra y que sirvan de modelo y que quien sea se dé vuelta y dice, pero ¿acaso puede haber alguien más inteligente, más sabio, más puro, más santo que este pibe? Y resulta que ese pibe es tu hijo. ¿Cuántos dicen amén? Eso queremos, eso queremos. Una de las consecuencias de la vida plena que José recibió así de repente es que tuvo 2 hijos. Los 2 hijos son resultado obvio del de repente, porque en la cárcel donde estaba no podía haberse casado, ¿no? Se casó cuando lo liberaron. De hecho, se casó cuando lo pusieron en gobierno, porque parte de la coronación, además del cetro, le dieron una esposa, ¿sí? Y tuvo 2 hijos. Y obviamente, como era costumbre de la época, a sus hijos les puso nombre que tenían que ver con su situación de vida. Entonces al primero, dice la historia que lo llamó Manasés. Manasés significa Dios hace olvidar. Dios hace olvidar. Porque claro, José estaba diciendo, Dios ha hecho que me olvide todos mis problemas y la casa de mi padre. Dios ha hecho que me olvide. Entonces, una de las cosas que más disfrutamos cuando somos introducidos en nuestro propósito es que se nos olvidan los problemas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Se nos olvidan los problemas. Ahora, no es que desaparezcan, pero ya no son tu centro de atención. No son tu centro de atención. A ver, díganme, ¿no les pasó a ustedes que estaban con una cosa ahí dándole vuelta en la cabeza, no sabían cómo resolverlo? Y de pronto un día se entusiasmaron con un proyecto, nada que ver con el problema, y se abocaron al proyecto y se metieron ahí. Y vino alguien y te preguntó, che, ¿y el problemita ese que tenías? ¿Cuál problemita? Ese que me contaste un día llorando en el baño. Ah, no, ya está, ya pasó, ya fue. ¿Pero por qué te olvidaste? Porque metiste tu cabeza en algo que llenó tu vida, te trajo plenitud. Entonces, el propósito de Dios, lo primero que hace con vos, como hizo con José, es hacerte olvidar tus problemas. No quiere decir que no estén, sino que ya no son tu centro de atención. Y generalmente, ¿vieron que sucede? Que generalmente cuando el problema ya no es centro de atención, se resuelve más fácil. ¿Les pasó? De hecho, el problema que tenía José se resolvió solo. Un día llegaron sus hermanos con su papá. Él ni los esperaba. Se había olvidado. Y un día los ve ahí. Claro, él estaba muy transformado. Habían pasado ya casi 20 años. Él era un chiquito de 15 años más o menos cuando se lo sacaron de la casa. Ahora tenía ya más de 30. Y transformado, ¿no? A la usanza de los egipcios. Así que, no sé, estaría rapado, con la cofia esa en la cabeza, las cejas pintadas, no sé cómo, vieron cómo los egipcios hacen, ¿no? Así que su familia no lo reconoció, pero él sí. Y cuando los vio dijo, uy, cierto que yo tenía un problema con esta gente. Y se dio cuenta en ese instante que ya no lo tenía. Lo primero que quiero decirte esta noche es esto. Cuando nos metemos en nuestro propósito según la voluntad de Dios, eso trae sanidad a nuestro corazón. Trae sanidad y trae plenitud. Es como que José dijo, ya no me importa mi origen, no me importa quiénes ni cómo me criaron, hoy vivo para mi propósito. Te lo repito, porque para mí fue bueno escribirlo en mis apuntes. Te lo repito, es como que José dijo esto, ya no importa mi origen, no me importa quiénes ni cómo me criaron, hoy vivo para mi propósito. El propósito de Dios viene con sanidad. Decí conmigo, el propósito de Dios viene con sanidad. Decile que tenés al lado, el propósito de Dios viene con sanidad. Por eso que tenés que preocuparte por encontrar tu propósito. Al segundo hijo lo llamó Efraín. Efraín. Y Efraín quiere decir, Dios me hizo fecundo en esta tierra. Dios me hizo fecundo en esta tierra. José, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo, Dios me hizo fecundo en esta misma tierra que me hizo sufrir.
Porque ahí fue donde sufrió. Los últimos 15, 20 años sufrió ahí. Y ahora José dice, Dios me hizo fructífero acá mismo. No me tuve que ir. No tuve que huir. Donde sufrí, Dios me hizo feliz. Entonces yo pensaba en esto que tenemos que reconocer, creo, ¿no? Que muchas veces nosotros solo queremos irnos. La situación está mal, no la entendemos, hay opresión, no nos comprenden, nos envidian, nos maltratan, solo nos queremos ir. Solo queremos huir. A veces pensamos, si solo tuviese plata para mudarme de este barrio, ¿no? Si solo tuviese plata para mudarme de esta ciudad. Si solo tuviese plata para abandonar esta fábrica, esta oficina, este negocio. ¿Lo decimos o no lo decimos? A ver, estamos en un lugar siendo administrados por Dios, así que vamos a ser sinceros. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Solo me quiero ir. ¿Cuántos lo dijeron alguna vez? Quiero decirte que José descubrió que cuando llegó su propósito, no se tuvo que ir, sino que donde estaba, en la misma tierra de sufrimiento, Dios le trajo plenitud. Y una cosa más, lo usó a él para que deje de ser tierra de sufrimiento. Lo usó a él. No se tuvo que ir, se quedó ahí. Dios me ha hecho fecundo en la misma tierra que he sufrido. O sea, la solución no está en irse, sino que la solución está en encontrar tu propósito donde estás. Esa es la solución. Decí conmigo, la solución no está en irse. La solución está en encontrar mi propósito. No hace falta que te mudes para que tu situación cambie. No hace falta que te mudes. Decirle que tenés al lado, no hace falta que te mudes. Lo que sí hace falta decirle es que descubras tu propósito. Entonces, cuando el Señor concreta la visión en nosotros, Él nos ministra de su sanidad interior para que olvidemos todo lo que hemos padecido en el pasado y disfrutemos todo lo recibido en el presente y además demos fruto como nunca antes. Amén. Decí otra vez conmigo, mi propósito llega con sanidad y llega con plenitud. Amén. Dale un aplauso al Señor. La segunda cosa que quiero decirte esta noche, la segunda cosa está ahí en Génesis 47 que te leí, 20 al 22. ¿Lo podemos poner en la pantalla? Génesis 47, 20 al 22. Así no te lo leo de nuevo, pero simplemente te cuento el contexto, ¿sí? Ya les expliqué que a causa del gran hambre, la gente tenía que empezar a vender sus propiedades. Como en el caso de la familia de José, que no vivían en Egipto, se tuvieron que vender y mudarse a Egipto. Pero aún en el caso de los egipcios mismos, tuvieron que empezar a vender sus terrenos, ¿sí? Y se los vendían al Estado. El Estado se los compraba y se transformaba en dueño de los terrenos. Así que en definitiva, todo Egipto terminó esclavizado por su propio Estado. Pero me llamó la atención que los únicos que no tuvieron que vender su terreno fueron los sacerdotes. Los únicos. Dice, porque ellos recibían una ración de parte del faraón. Los sacerdotes. No vamos a entrar en detalle de qué sacerdotes eran lo que está hablando la Biblia ahí, no importa. Me importa la palabra sacerdotes, porque nosotros somos sacerdotes, ¿sí o no? ¿Somos sacerdotes, sí o no? Somos sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes hoy por hoy. Y cuando ejercemos nuestra función de sacerdotes, nuestro sustento está asegurado. Eso es lo que dice. Ese es el principio que está en esa historia. Cuando ejercemos nuestra función de sacerdotes, nuestro sustento está asegurado. Ahora bien, ¿qué significa la palabra sacerdote? Ustedes se imaginan un tipo con toga hasta el piso, ¿no? Oficiando algún tipo de ritual o una misa. No quiero que borren eso de la imaginación.
Quédense con la definición. La palabra sacerdote significa hacedor de puentes. Hacedor de puentes. O sea, un sacerdote es alguien que une. Un sacerdote es alguien que une. Definitivamente, cualquier sacerdote, no importa la religión, intenta unir a la gente con algún Dios. Nosotros, como sacerdotes que somos, tenemos la función de unir a la gente con el Dios único y verdadero. Por eso somos sacerdotes, ¿sí? Entonces repito el principio que vimos en la vida de José. Cuando ejercemos nuestra función de unir a la gente con Dios, nuestro sustento está asegurado. Amén. ¿Lo entendieron o no? Repítanlo conmigo porque el amén ese estuvo medio flojito. No quiero pensar que se me están cansando. Miren, yo vengo de todo un campamento con adolescentes fin de semana y acá estoy con todas las pilas predicándole. Así que quiero verlo a ustedes mejor que yo, ¿eh? A ver, cuando cumplo con mi función de sacerdote, cuando cumplo con mi función de unir a la gente con Dios, mi sustento está asegurado. Gloria a Dios. Esto está en Génesis. Pero después vemos en Éxodo, por ejemplo, cuando ya empieza la salida de los hebreos, ¿sí?, hacia la tierra prometida, vemos que una vez que Moisés empieza a recibir indicaciones de parte de Dios, Dios le dice que los sacerdotes no iban a tener un terreno como todas las tribus, sino que se iban a ubicar alrededor del templo, ¿sí? O sea, vemos como que los sacerdotes en el futuro no tienen terreno, pero la verdad es que no lo necesitaban. No lo necesitaban, porque su sustento estaba asegurado. Cuando David restablece el culto y luego Salomón vuelve a edificar el templo, o edifica, mejor dicho, el gran templo que David tenía en mente, ponen a los sacerdotes a vivir alrededor del templo y nunca tuvieron necesidad de nada. Su sustento siempre estuvo asegurado. O sea, no tenían nada, pero tampoco les preocupaba nada. A nosotros parece que nos preocupa mucho el tener, ¿no? Nos preocupa mucho el tener. Y entonces esto me lleva a pensar que cada vez que alguno de nosotros se preocupa en tener, es porque no entendió su propósito. Porque cuando estás cumpliendo con tu propósito, no te importa tener, porque tu sustento está asegurado. Y no hablo solamente ahora de tener bienes materiales, tener lo que sea. Por ejemplo, muchos se preocupan por tener paz, ¿sí? Por tener paz. Pero cuando estás dedicado a cumplir con tu propósito, eso no te preocupa porque vivís en paz. Muchos se preocupan por tener gozo, pero cuando vivís en tu propósito, sos gozoso todo el tiempo. Muchos se preocupan por tener buenas relaciones con sus pares, con su entorno, con su familia. Pero si cumplís con tu función de unir la tierra con el cielo, vivís en buenas relaciones siempre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el propósito resuelve tu vida? Dos cosas te dejo esta noche. La primera, tu propósito viene con sanidad. Y la segunda, mientras dediques tu vida a unir la tierra con el cielo, tu sustento está asegurado. Cerrá tus ojos, por favor. Yo quiero que hoy nos liberemos de ese pensamiento de necesito tener. Quiero que cambies ese pensamiento de necesito tener por un pensamiento de necesito saber para qué existo. Necesito saber mi propósito.
¿Cuántos aquí me están entendiendo que si descubrimos nuestro propósito, no nos importa tener, porque el tener está asegurado? ¿Lo pueden entender? ¿Lo pueden entender? Entonces, ¿cuántos esta noche están dispuestos a renunciar a ese pensamiento de necesito tener? Si estás dispuesto a renunciar a ese pensamiento, te voy a pedir que donde estés te pongas en pie. Ponerte en pie va a simbolizar que estás dispuesto a decir: no me importa si tengo o no tengo, lo que me importa es cumplir mi propósito. No sé por qué tengo la sensación de que a José no le importó tener mucho. No sé por qué tengo la sensación de que a José no le importó, ni en ningún momento se le cruzó por la cabeza decir: bueno, ahora puedo comprarme el HD Plus K4 de 55 pulgadas. No le importó, porque a esa altura él ya había sido formado, ya había sido trabajado y ya había entendido para qué existía. Ahora pudo unir aquella palabra de hacía casi 30 años atrás con la realidad. Ahora sí la pudo unir y decir: es cierto, Dios siempre tuvo la razón, yo iba a gobernar y ahora lo estoy haciendo. Se encontró con su propósito, fue feliz, olvidó su pasado, su corazón fue sanado y nunca más le faltó sustento. Nunca más, nunca más. De hecho, un detalle que se me está cruzando por la cabeza ahora y que no me parece menor, creo que el Señor me lo está poniendo. ¿Vieron que cuando uno está en medio de la desesperación, uno suele decir a veces: no sé qué futuro tendré, ¿no? Uno duda del futuro, anda a saber qué me pasa. ¿Quién sabrá cómo termina mi vida? ¿Dónde me caeré muerto? José no tenía ese problema. Tan seguro estaba de su propósito, tan seguro estaba de que afectaría la historia de su familia y de su nación, que él fue capaz de profetizar sobre sus huesos. ¿Se acuerdan de eso? Antes de que muera, él dijo: yo quiero que mis huesos descansen en la tierra prometida, en Canaán. Allá van a llevar mis huesos. Él le anticipó, le dijo a los hebreos de esa época, le dijo: cuando salgan de acá. Estaban panchos por su casa, en ese momento estaban comodísimos ahí. Si el único lugar donde había algo para comer era Egipto. ¿Quién se quería ir de Egipto? Pero José sabía que se iban a ir. Entonces él le dijo a su papá y a sus hermanos: cuando se vayan de acá, se llevan mis huesos, no se los van a olvidar. Y de todos los que salieron, de todos, casi 3 millones de personas que salieron de la esclavitud de Egipto, ustedes siempre supieron de que llegaron solamente 2, ¿no es cierto? Josué y Caleb, porque todos los demás se murieron en el desierto. Fueron haciendo más, ¿no? Pero de los que salieron, solo 2 o 3. 3. Josué, Caleb y los huesos de José. Es que cuando tenés tu propósito claro, sos capaz hasta de hablar de tu futuro. Podés planificar tu futuro cuando ya sabes para qué existís y dedicaste tu vida a hacer eso. Sabés que tu futuro es cierto, no dudás de tu futuro, sabés lo que a tu futuro le va a pasar. José anticipó la salida de sus hermanos 400 años, ¿eh? No estamos hablando de un futuro de, bueno, de acá a 5 años. No, 400. Cierren sus ojos ahí, levanten su mano al cielo, digan: Señor, yo necesito conocer mi propósito. Yo necesito conocer para qué existo. Quizá alguno ya sabe más o menos, quizá alguno ya sabe algo, quizá alguno ya recibió una puntita de parte de Dios. Decirle: Señor, yo quiero más. Yo quiero conocer todo mi propósito. Yo no me quiero equivocar. Porque hoy entiendo que entendiendo mi propósito, mi corazón es sanado. Mi corazón es sanado.
Porque hoy entiendo que dedicándome a lo que dijiste que haga, me siento pleno y realizado. Pleno y realizado. Quiero que te tomes ahí 2 minutos para hablar con el Señor y decirle: Señor, de veras que yo quiero conocer mi propósito. De veras que yo quiero dedicar el resto de mi vida a ese propósito. Habla con el Señor y decirle: Señor, yo no quiero vivir por vivir. Yo no quiero vivir pensando quién se va a quedar con mis ganancias. Yo quiero que ni me importe eso. Yo quiero vivir para servirte, Señor, para servirte, para servirte, para servirte. Renuncia en el nombre de Jesús al deseo de huir. Por favor, decí conmigo: yo renuncio al deseo de huir. Yo declaro que donde esté hay propósito de Dios conmigo. Yo le pido al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que ponga en tu mente ahora una visión para que empieces a ver tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, cómo empieza a ser afectado por tu vida, que ahora estás entendiendo que tenés un propósito. Señor, mostrale a mis hermanos en estos días cómo esa empresa, cómo ese negocio, cómo esa escuela, cómo esa universidad, cómo ese hogar, cómo ese barrio puede ser transformado a causa del sacerdocio, a causa de la intercesión de tus hijos. Señor, que a partir de hoy cada uno de ellos, yo mismo, dediquemos el resto de nuestra vida a unir cielo y tierra. Unir cielo y tierra. Intercesores, sacerdotes, hacedores de puentes, quienes se dedican con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus emociones, aún con toda su familia, aún con todos sus bienes, se dedican a unir la tierra con el cielo. Que esa sea nuestra única preocupación, nuestra única preocupación. No nos preocupe más el querer tener, nos preocupe el hacer, el propósito. No te apures a romper este momento. Habla con el Señor ahora. Pedile, preguntale todo lo que necesites acerca de ese propósito, de esa asignación. Que esta semana sea una semana de confirmar propósitos, de recibir propósitos. Si te quedan dudas, habla con tu líder. No faltes a la reunión de grupo esta semana, porque van a revisar los apuntes de este mensaje. Van a releer estos textos. Sáquenle el jugo. Oren juntos, oren unos por otros. Pero transformémonos en una iglesia que entendió para qué existe. ¿Para qué existe? Sí, Señor Jesús.